Con todos ustedes, muy buenas tardes. Antes de iniciar con el tema del día de hoy, y como ya se está convirtiendo en una costumbre, debo manifestarles textualmente, claramente, el deber para esta semana. En su planificación lo pueden observar, donde dice sábado 6 de marzo, continúa el tema China y sus grandes aportes, y los deberes correspondientes a la semana manifiesta textualmente, dice investigación de los inventos y aportes de China al mundo. Precisamente, señores estudiantes, ese es el único deber para esta semana. ¿Qué tiene que hacer? A través de libros, a través del internet, a través de cualquier método, investigar los principales inventos del pueblo chino y que han servido y que han aportado a la sociedad humana en todos los tiempos. Entonces lo que va a hacer es investiga, saca un invento realizado, originado por el pueblo chino, y al margen de poner el nombre del invento, tiene que desglosar, tiene que escribir algo de ese invento. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hicieron? Es decir, las características fundamentales de ese invento. No tan grande, por supuesto, por eso digo las características principales. Aparte de los inventos, otro tipo de aportes del pueblo chino. Y eso es el único deber, la única tarea para esta semana. Y esto me detengo en indicarle con toda claridad, ojalá con el propósito de que no estén confundiéndose y me estén cada vez preguntando qué hay de deber, qué es el deber, cómo es el deber. Esto creo que está muy claro. Eso espero. Bien. Nos adentramos entonces precisamente a nuestro tema sobre la segunda parte, porque la primera ya lo hicimos el día sábado, me refiero a los primeros temas sobre China, y ahora continuamos con los grandes aportes. No podemos ingresar así directamente sin antes hacer una especie de resumen con lo indicado en la clase anterior para que usted tenga mayor claridad. En lo que se refiere a la organización económica y social del pueblo chino, en lo que se denomina la gran cultura china, la gran civilización del pueblo chino. Empiezo indicando que en el principio la organización de los chinos estuvo basada fundamentalmente en la agricultura. O sea, fue el elemento fundamental, la agricultura, donde alrededor de ella se organizaba el pueblo chino. Pero posteriormente fueron creadas otras actividades como la industria, y entre ellas se puede mencionar fundamentalmente o principalmente a la metalurgia. Y concretamente a la utilización del bronce, ya que el hierro fue utilizado para la armería en especial,
es decir, para la fabricación, elaboración de armas. Todo esto en las épocas muy cercanas al cristianismo. Otras industrias importantes de esta cultura fueron la porcelana de altísima calidad, renombradas y valoradas a través de los tiempos y hasta la época actual. Y la elaboración de prendas a través de la seda, muy famosa, por supuesto, ¿no? La técnica y calidad de estos productos hizo que desde épocas muy remotas los chinos tuvieran un gran comercio que llegó a prolongarse geográficamente hasta países del Mediterráneo. En cuanto a la organización social y política de China, debo manifestar en primer lugar que las clases sociales estaban definidas y en forma general de la siguiente manera. La primera, todo lo que era la llamada aristocracia china, empezando por los grandes monarcas, ¿no es cierto? Esta aristocracia que dominaba o que tenía en sus manos todo tipo de funciones de alta jerarquía, como la política, como la religiosa, como la militar. La segunda, diríamos, el segundo estrato social, para no decir clase, estaba integrado por estrictamente los funcionarios del Estado, lo que nosotros en la actualidad llamamos la burocracia, ¿no? Que se fue dando poco a poco y cada vez se fue degenerando. Y la tercera estaba constituido por los artesanos y los campesinos. Entonces así se constituía, en definitiva, esta forma de establecer las clases sociales, el sistema social en China. Pero al margen de todo esto, y sin entrar a la discusión, el pueblo chino estaba invadido permanentemente por tribus casi siempre bárbaras, y a través de esto se fueron dando, o creando más bien, generando otra especie de clase social que lo conformaron los esclavos. Los esclavos aparecen en base a qué? A tanta guerra que hubo, muchas de estas guerras más bien, o batallas, fueron ganadas por el pueblo chino, y a los perdedores, a los vencidos, se los convirtió en esclavos del pueblo chino. Bien, por falta de tiempo, siempre es un enemigo, siempre estoy comentando esto, espero no cansarles, pero tengo que ser muy rápido en mis explicaciones. El siguiente subtema es sobre la religión y la filosofía de este gran pueblo. En la sociedad china domina o dominaba en ese tiempo el llamado taoísmo y el budismo. A pesar de que aparentemente algunas de ellas
algunas de estas prácticas religiosas no pueden diferenciarse estrictamente, como en casi todos los pueblos primitivos. La primera religión de la China fue la naturalista. Es decir, la adoración, la veneración hacia fuerzas de la naturaleza y que casi siempre eran fuerzas desconocidas. Me refiero a que no sabían el porqué de eso. Y que eran fuerzas que estaban, por supuesto, sobre el ser humano. Y así se puede denotar a los fenómenos propiamente dichos de la naturaleza. Pues los chinos de ese tiempo relacionaban directamente la conducta de las personas con los fenómenos de la naturaleza. Relacionaban de manera muy, muy directa. Dependían de los actos humanos las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, vamos a coger el rayo. Si es que este rayo incendiaba, incineraba una casa, pues los chinos decían que era como consecuencia de la conducta mala, del mal proceder de los moradores de esa casa. ¿Qué tal? Bien. La segunda forma de pensamiento religioso en la China de la antigüedad fue la creada, generada por un personaje muy famoso llamado Lao Tse. Yo no sé chino, no sé si es que estoy pronunciando como es debido, es un poquito complicado o bastante complicado. Entonces lo vamos a determinar así. El personaje Lao Tse, que luego formó parte de, también con los pensamientos de otro personaje, Confucio, ¿no? A propósito, Confucio fue un pensador, fue un político, fue un maestro, fue un pedagogo, ¿no? De gran importancia en su época, muy conocido. Se destacó en la enseñanza con un interés muy particular como actividad propia de él, que le enriqueció mucho esto de la enseñanza. Este caballero Confucio fue un sabio que fue conocido poco a poco ya no solamente en China, sino pasó las fronteras de este gran país. Su nombre, su doctrina, sus enseñanzas, su influencia, a la larga fueron tarde o temprano conocidos en todos los rincones del planeta. Confucio, y me detengo un poquito para dar ciertas características de este gran personaje por la importancia de vida, ¿no? Entonces Confucio, cuando era joven, trabajaba, o su actividad central era la de almacenero y de pastor. Más tarde vivió durante largo tiempo de lo que antes decía de la enseñanza privada. Se dice que tenía aproximadamente 3,000 discípulos, 3,000 estudiantes. Algo fantástico. Este tratadista escribió un libro llamado Anales de Primavera
y otoño. Y revisó también obras clásicas de China. Después de la muerte de este personaje, sus discípulos recopilaron sus palabras, recopilaron todo su trabajo, todos sus puntos de vista sobre la filosofía, sobre la política, y empezaron a impartir esta manera de pensar y de obrar. Las actividades de Confucio, las actividades estrictamente de la enseñanza que él predicaba en sus viajes por diversos reinos de toda la China y fuera de él, reflejaron en cierto grado el deseo de aquellos que no tenían títulos de nobleza. Y ya les voy a explicar a qué me refiero. Estas personas que no tenían un título nobiliario, así se llama, es decir, no eran de la jerarquía y que querían intervenir en la política, estas personas constituían una fuerza social naciente, es decir, recién estaban empezando, a la larga fueron los que, o iban a ser los que obtengan el poder político en la nación china. Entre otras cosas, Confucio decía, quien estudia bien llegará a ser funcionario. Esto demuestra que el objeto de su enseñanza era hacer de sus discípulos hombres preparados, hombres en condiciones de intervenir en la política. Cabe señalar que las enseñanzas en general de Confucio eran contrarias a la de los nobles de su época. Estaban en contraposición a la manera de pensar y de actuar de aquellas personas que manejaban, que administraban al pueblo chino de ese tiempo. Al comentar sobre la naturaleza humana, Confucio afirmó que todos los hombres tienen la misma naturaleza. Extraordinario. Miren, es muy profundo esto, repito. Todos los hombres tienen la misma naturaleza. Y con esto empezó a tener problemas, lógicamente. Porque así no pensaba la realeza, porque así no pensaba la nobleza. Entonces, lo que era contrario a la concepción de la nobleza, que era la defensa, por ejemplo, del esclavismo. ¿Por qué? Porque decían los esclavos tienen un papel muy secundario, son seres humanos posiblemente de segundo orden, que ellos, que los nobles. Para Confucio, no. Todas las personas, sin distinción, tienen una base, la misma naturaleza. Entonces, miren lo importante. También Confucio dio prioridad, dio importancia a la llamada benevolencia. Repito, la benevolencia. Tomándola como una norma ideal de la virtud. O sea, una persona cuando es benevolente es una persona virtuosa para Confucio. Confucio fue un conservador y marchó siempre en contra de la corriente histórica de su época. Es decir, quiso cada vez transformar y transformar.
Bien, ahora sí, dejando a un lado un poquito Confucio, que a propósito, toda la filosofía, la manera de pensar de este personaje, lo podemos encontrar en el mundo como el confucianismo, ¿no? Que a la larga se convirtió en una especie de religión. La otra, el taoísmo, el que yo les decía es un poquito difícil el decirlo, pero es Lao Tse, ¿no? Es este personaje. Y cuyo nombre a propósito, traducido a nuestro idioma, quiere decir el viejo sabio. Este señor nace en la parte sur del país, de China, ¿no? Estrictamente en un ambiente rural, en un ambiente campesino. Y como producto de su vivencia, de sus reflexiones, resultó a la larga la creación, la generación de un sistema filosófico religioso. Capaz que nunca lo pensó hacer, pero como digo, al pasar del tiempo se transformó su manera de pensar en una práctica religiosa. Y esto se conoce con el nombre del taoísmo, claro, de Tao, ¿no? El taoísmo. Todo esto fusionado, usted lo encuentra en un contenido, en su texto, en su libro, en el que sostiene, por ejemplo, que la fuerza creadora y eterna de todas las cosas es Tao, la cual ordenaba al mismo tiempo todas las cosas de la naturaleza, es decir, a través de Tao, a través de su forma de actuar y de su pensamiento, se ponía en orden todas las cosas de la naturaleza. Miren, según ellos, los hombres deben sentirse parte de esa misma fuerza, en la que deben pensar para obtener la sanidad eterna. Entonces lo que estaba inculcando era justamente siempre meditar, siempre pensar en lo que uno hace, caminando, según mi punto de vista, al beneficio, al bien, como una virtud, y con ello encontrar la santidad eterna. Enseñó también que para alcanzar la felicidad se deben dominar los deseos y las pasiones. Y aquí algo importante, y que se deben practicar determinadas virtudes como las de evitar la hipocresía, la mentira, la guerra, y debiendo practicarse la honestidad, la justicia, la piedad. Mire, esas enseñanzas fabulosas. Eso poco a poco se ha ido olvidando. Desde mi punto de vista, debería de una u otra manera retomar, no como religión, porque yo respeto a ello, pero así como una práctica de vida, todo esto. Pero bien, continuemos. Por su parte, lo que yo les decía, el confucianismo procuró exaltar los sentimientos de respeto a las tradiciones. Se va perdiendo.
los sentimientos de respeto hacia los mayores, hacia los ancianos, se ha ido perdiendo. Inculca también la veneración, el respeto profundo a los muertos. Hasta esto se está perdiendo. Y propugnan el mantenimiento de los afectos dentro de la familia. Y estamos hablando de miles de años de atrás. Y esta gente ya proponía ciertas cosas que si la sociedad actual o de cualquier tiempo lo pondría en ejecución, otro sería el resultado de la vida en sociedad. Entonces esta parte es importante, ya nos dan como lección de vida el practicar los afectos dentro de los miembros de la familia. Otra cosa importante, propenden al ejercicio de la caridad. No para poner una moneda en un plato de un mendigo. Yo al menos no creo en ese tipo de caridad, sino en una ayuda de manera equitativa y justa de la repartición de los bienes en un Estado. Pero bueno, algún día trataremos de analizar más tranquilamente. Por último, los gobernantes, según esta filosofía de vida, y que a la larga, como digo, se convirtió en una religión para ellos, los gobernantes debían ser justos y sabios. ¿Habrá eso ahora? Solamente les dejo como pregunta. Y los súbditos, es decir, los que estaban a expensas de los gobernantes, debían obedecerles y respetarles. También no hay eso, ¿no? Si es que se lograría eso, habría que una paz, un equilibrio social. Y por supuesto, un bienestar, esa era la forma de pensamiento. Bien, vamos a continuar. Otro tema. Lo concerniente al arte y específicamente a la caligrafía china. De antemano, al menos yo siempre considero, por la falta de conocimiento justamente, que una de las formas de escritura más difíciles de todos los pueblos en el mundo, en la humanidad, es la escritura china. Son grafos, son dibujos. Si lo ve bien, bonitos muchas veces, pero discúlpeme, muy difíciles. ¿Qué querrán decir? Y lógicamente es la inquietud que comparten mucha gente, ¿no? La caligrafía china sobresale, y no solamente como tal, como caligrafía, sino como una especie de arte en los pueblos del planeta, en la historia de la civilización humana. Sí, sobresale, es muy importante. Para algunos son verdaderas obras de arte los grafos que realizan, ¿no? Mediante esta escritura que es a propósito muy variada, tremendamente vasta, es decir, grande, inmensamente grande, de las formas y de los rasgos, ¿no? De lo poco, muy poco, que yo sé prácticamente nada, tengo entendido de que una rayita en cada una de ellas, un símbolo en cada uno de esos, llamemos gráficos, representa no una letra, sino una palabra, ¿no? Creo yo, espero no estar equivocado. Entonces,
No es como nosotros, que la A es siempre A y punto. Bien. La escritura constituye la representación palpable de la lengua hablada, ¿no es cierto? La caligrafía china no es tan solo un instrumento práctico de la vida cotidiana, sino que está integrada a otros menesteres y especialmente junto a la pintura en una de las tendencias más significativas de la historia del arte chino. Bien. El otro campo de la cultura, la literatura y la imprenta, y especialmente la última. La inmensidad, la vasta y variada literatura china se ha desarrollado desde tiempos inmemorables, desde tiempos muy antiguos, y que se conservan muchas de esas obras. La escritura más antigua se hace o se hizo sobre unas especies de tablillas de madera, o sea, se impregnaban ahí, ¿no? O de madera o específicamente de bambú, y se los trazaba, se los esculpía, ¿no es cierto?, con una especie de punzón elaborado justamente con, por ahora ya vemos este tipo de punzones hechos de bambú. Se empezaron a emplear también unas pinturas con una especie de pinceles de pelo y a escribir sobre seda o papel. Desde entonces, los artistas del país utilizaban prácticamente los mismos materiales. Pero las primeras tentativas o inicios de la impresión, es decir, del invento de la imprenta, pudieron estar más inspiradas en una especie de calcos, ¿no?, de reproducciones tomadas de las inscripciones antiguas hechas o elaboradas o esculpidas en piedra, que por supuesto datan de siglos anteriores, especialmente del siglo IX. Así surgió la idea de imprimir sobre papel con bloques de madera. Esto aproximadamente en el siglo X de nuestra era, ¿no?, de la era cristiana. Se utilizaba ampliamente este método en la producción de libros. Esto fue muy importante. Ahora, la pintura tradicional en China. Los orígenes de la pintura tradicional de este pueblo, del pueblo chino, se remontan a las épocas de prácticamente los orígenes de este país. Durante la primera mitad de un monarca, para que se entienda bien, de un rey de ese tiempo, llamado Zhang, el paisaje y las pinturas que representaban flores, aves, comenzaron a ganar gran importancia. Y los cuadros con paisajes, con montañas, con bosques, campos, jardines, qué sé yo, permitían y permiten hasta la fecha, según los chinos, evadirnos de los problemas de este mundo. Es decir, es una especie como de cura, de paliativo para tantos problemas que cada uno de los seres humanos tenemos.
Y por eso se dedicaron a pintar este tipo de cosas de la naturaleza. Como digo, hasta la fecha es importante esto. Y así penetraban en el reino de lo que ellos denominan el reino de la paz, el reino de la tranquilidad. Este tópico, este tema ha sido el motivo de que el paisaje haya sido siempre una forma pictórica de pintura, ¿no? Muy apreciada, totalmente apreciada, no solamente por los artistas de la pintura, sino por gente de todo nivel, de toda índole, de pensamiento, de diferentes características, ¿no? También son muy admirados los árboles, las piedras, como digo, los flores, las aves, ¿no es cierto? Y otros animales que aparecen frecuentemente en las pinturas del tiempo de la antigüedad del pueblo chino y también que perduran en la actualidad. Bien, por falta de tiempo, voy a tomar un último subtema, que es sobre la medicina china. A ver, voy a hacer una imagen. Visitar una farmacia en China, según lo he estudiado, leído, según lo he investigado, viene a ser como entrar a un museo de ciencias naturales. Los productos están dispuestos, organizados, rigurosamente, ¿no? En unos cajoncitos que se encuentran ahí los más variados productos, tanto animales, vegetales y minerales. Cada uno de ellos con una función, con un uso específico. Entre esta inmensa variedad de productos, la gente puede encontrar elementos para calmar los nervios, para mejorar la circulación sanguínea, para fortalecer la función cardíaca, qué sé yo, para tantas cosas, para todo tipo de dolores y para cura de enfermedades. La preparación de una receta de un médico chino en general se dice que es un proceso digno de ser contemplado, ya que en breves rasgos del farmacéutico, el médico chino escoge unos cuantos productos, unos cuantos ingredientes de origen animal, vegetal y mineral que guarda en esos anaqueles antes mencionados y le da al paciente, lleva a su casa, los prepara tal cual como lo ha dicho el médico y hace una especie de sopa y se toma. Y le comento que para nosotros, y yo lo estoy haciendo de una manera muy sencilla, para ellos es una especie de ceremonia el realizar esto y acatar las órdenes del médico. No por nada la medicina china tiene una fama internacional para bien, ¿no? Porque pese a tanta crítica de otros sectores, hay muchísima gente, la gran mayoría, creo yo, que si no acoge eso, por lo menos respeta y se habla de las bondades de esta medicina. Las bases de la medicina china se sentaron hace
más de 2 milenios, ¿no? Una gran parte de los conocimientos médicos, ancestrales por supuesto, se han preservado y muchos de ellos con sus secretos específicos. La doctrina filosófica que respalda la medicina china es que el hombre vive entre el cielo y la tierra. Así piensa, que el hombre vive entre el cielo y la tierra. Y constituye en sí mismo un universo en miniatura. Es decir, que cada persona para ellos es un universo en pequeño. La materia de las que están formados los seres humanos, piensan ellos, se considera perteneciente al aspecto de la naturaleza. Y para terminar, aquí sobresale algo, la llamada acupuntura, que desde mi punto de vista no es sino, para ser muy, ojalá didáctico, es una técnica de colocar, de situar finas agujas en ciertos puntos del cuerpo para a través de ello calmar dolores y curar enfermedades. En 1980 la Organización Mundial de la Salud hizo pública una lista de 43 tipos de patologías de enfermedades, ¿no?, sobre las que resultaba efectivo un tratamiento de acupuntura. O sea, ellos ya reconocieron de que esta técnica es válida para, como digo, 43 tipos de enfermedades. El uso de la acupuntura también se lo hace como un anestésico, se lo utiliza en procesos quirúrgicos e inclusive en partos. Es decir, para que el nuevo ser venga al mundo y que tanto él como su madre no tengan necesidad de otra cosa, sino de estos métodos, de este sistema chino, y que, según las prácticas al respecto, son partos sin dolor. Bien, quiero agradecerle por la atención, desearle como siempre que pase bien y que esté pendiente siempre de alguna notificación que yo pueda hacerlo a través del grupo y que ustedes también, sin ningún tipo de problema, me escriban indicándome alguna novedad sobre la clase, sobre los deberes o todo lo concerniente a ello. Un gusto, que pasen muy bien.